Hola estimados alumnos de cuarto, el día de hoy vamos a trabajar con este tema que es el tema 3.2, es decir, la clase pasada terminamos con el tema 3.1 por fin y ahora vamos a pasar con este tema 3.2 en el que hablaremos de algo que puede ser que a algunos de ustedes les parezca muy interesante, a mí en particular es uno de mis temas favoritos, que es la cuestión de las luchas por la hegemonía. Es decir, básicamente vamos a ver Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Entonces vamos a ver cómo justamente los países van a luchar entre sí para convertirse en el país más poderoso. Pero bueno, dicho esto, vamos a entrar a hablar de este primer punto. Este es prácticamente idéntico a lo que vimos al final del tema anterior, entonces no voy a profundizar demasiado. El sistema de alianzas aparece, como habíamos mencionado, por ahí de 1880 y básicamente es un sistema en el cual cada país va a formar una alianza para defenderse del otro en caso de una invasión o defenderse de los otros países en caso de un ataque o una guerra. ¿De acuerdo? El primer bando que habíamos mencionado es la Triple Alianza, también llamada Liga de Imperios Centrales, en la cual va a estar formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, por lo menos en primer momento. Ya cuando la guerra empezó, se van a unir a esta alianza también el Imperio Otomano y Bulgaria, entre otros países más chiquitos que van a entrar poco a poco entrando de este bando. Aunque también tenemos que Italia va a abandonar la alianza muy pronto. Ya hablaremos de esto más a fondo y toda la problemática que generó. Pero bueno, eso sería grandes rasgos. Luego, del otro lado tenemos que el otro bando es la Triple Entente o Entente Cordial, en la cual habíamos mencionado que estaba Inglaterra, Francia y Rusia. Pero posteriormente, al igual que en la otra alianza, se van a ir uniendo otros países como Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, entre muchos otros países más pequeñitos que se van a ir uniendo a este bando. ¿De acuerdo? Aquí en la imagen lo que tendríamos a grandes rasgos es, por un lado, representados a los imperios centrales con estos soldados con su uniforme. Tenemos a Austria-Hungría, tenemos a Alemania por un otro lado. Aquí en el centro tendríamos a Italia, que pues está viendo con quién irse, con el mejor postor. Y por el otro lado tendríamos a la Entente Cordial, en la cual podemos observar que está el zar Nicolás II con su uniforme blanco, el primer ministro de Francia, derribado porque la peor parte de la guerra se la llevó Francia en buena medida. Del otro lado tendríamos a el primer ministro británico, tendríamos aquí también a el rey de Bélgica, tendríamos aquí a Japón, que va a participar a favor de la Entente Cordial, pero de una forma muy escasa realmente, entonces no, por eso está ahí como medio oculto, ¿no? Luego tendríamos aquí a una especie de sultán o árabe, no sé exactamente a qué país está haciendo referencia, pero varios países árabes participaron a favor de la Triple Entente, apoyando a Inglaterra, y de este lado tendríamos a un indio, es decir, alguien de India, representado ahí también como este país que apoyó durante la guerra a la Entente Cordial. Luego, ya a lo largo de los temas estamos hablando de cómo el nacionalismo va creando esta visión de que yo soy el mejor país y soy el mejor y todos los demás son una basura y cosas de ese estilo. El nacionalismo va a ser mucho de lo culpable porque empezó la Primera Guerra Mundial. También podríamos hablar de todas estas ideas de competencia que existen entre los países, intereses económicos, intereses políticos y cosas así. Al final de cuentas, todas estas cosas se van juntando y se desata en lo que va a ser la llamada crisis de los Balcanes. La crisis de los Balcanes es directamente lo que va a marcar el inicio de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver por qué. Bien, la crisis de los Balcanes se desata porque el Imperio Otomano se ha debilitado durante los últimos años. Desde 1880 más o menos el Imperio Otomano empieza a debilitarse. Si se acuerdan de este imperio, fue el que derrotó al Imperio Romano de Oriente, dando inicio a la Edad Moderna y dando final a la Edad Media. Entonces, este imperio es uno de los imperios más viejos de la historia. Desde 1400 sí está existiendo y estamos hablando de 1914 y todavía está aquí, ¿no? La cuestión es que entonces el Imperio Otomano se va debilitando poco a poco, como le pasa a cualquier otro país, malos gobiernos, corrupción y cosas de ese estilo, hace que se debilite y entonces un grupo de países que estaban bajo su dominio, que son Serbia, Montenegro, Grecia, Rumania y Bulgaria, se independizan. Todos estos países están justamente en la llamada península de los Balcanes, que es una península que está prácticamente en la frontera con Asia, ¿no? Ahorita la vemos en un mapa. Todos estos países se independizan creando un grupo de nuevos pequeños países y cuando ven al Imperio Otomano caer, otro grupo de países va a buscar adueñarse de los territorios que está perdiendo el Imperio Otomano. Aquí en concreto en este mapa, en esta imagen tendríamos en primer lugar aquí con la flecha a Francisco José, el emperador de Austria-Hungría. Del otro lado tendríamos aquí al zar Nicolás II, emperador de Rusia. Y finalmente aquí tendríamos al pobre
gobernante del Imperio Otomano, todo completamente derrotado e incapaz de poder defender los territorios que le están arrancando, que en concreto estamos viendo que Austria-Hungría se quiere quedar con Bosnia-Herzegovina y Rusia se quiere quedar con Bulgaria, ¿de acuerdo? Esto entonces genera una situación de conflicto, una situación bastante tensa en esta península de los Balcanes, lo que va a desatar posteriormente el llamado atentado de Sarajevo. Sarajevo es una ciudad justamente en la zona de Bosnia y que es una de las ciudades que va a visitar el llamado archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía. ¿Quiénes son ellos o por qué eran importantes? Bueno, Francisco José, como habíamos mencionado, emperador de Austria-Hungría, ya es un hombre muy viejo. Vean la imagen, lo ponen todo canoso y barbudo, ¿no? Ya es un hombre muy viejo, le está pegando los 70 años. De tal forma que para ese momento, los 70 años ya es una edad en la que la mayoría de la gente moría, entonces está próxima a su muerte. El problema es que los dos hijos de Francisco José ya renunciaron al trono. Uno directamente por un problema de amores, se suicidó. Y el otro renunció al trono una vez que se casó con una mujer que no pertenecía a la realeza y entonces renuncia al trono de Austria-Hungría. De tal forma que buscando un heredero se encuentran que existe el archiduque Francisco Fernando y Francisco Fernando es nombrado heredero al imperio austrohúngaro. ¿De acuerdo? Este Francisco Fernando, aparentemente con buenas intenciones, decide viajar por hacerse una especie de gira para conocer los distintos territorios que él va a dominar finalmente cuando sea nombrado emperador o sea coronado emperador. De tal forma que se hace su tour, va viajando por ahí y llega a la ciudad de Sarajevo. Ahí en la ciudad de Sarajevo va al teatro y saliendo del teatro, un grupo terrorista le avienta una granada a su coche. Afortunadamente la granada no le cae a su coche directamente, le cae al coche que va atrás y explota el otro coche. Y entonces la idea era que ya Francisco Fernando saliera corriendo de la ciudad. Sin embargo, por una de estas malas decisiones históricas, Francisco Fernando decide ir al hotel donde estaban hospedados y ahí encerrarse, ¿vale? Entonces, cuando van camino para allá, ya están llegando al hotel, están a punto de bajarse y llega otro de este grupo terrorista, otro personaje de este grupo terrorista con una pistola en la mano y le suelta varios balazos a Francisco Fernando y a su esposa Sofía, matándolos a ambos en el acto, ¿de acuerdo? Ambos mueren prácticamente de inmediato. Al morir estos dos, es arrestado este terrorista que se llamaba Gavrilo Princip, que en los interrogatorios descubren que pertenece a un grupo terrorista llamado La Mano Negra, que es un grupo extremista de Serbia. Como Serbia es un país que está en frontera con Austria-Hungría y que sobre todo Serbia quiere quedarse con esos territorios que estamos aquí remarcando, que eran Bosnia y Herzegovina, entonces está en conflicto contra Austria-Hungría y Austria-Hungría entonces culpa a Serbia de haber hecho esto, de haber matado al heredero al trono. De tal forma que entonces Serbia y Austria-Hungría se enfrentan en una discusión en la cual el resultado final, en una serie de demandas y cosas de estilo, el resultado final es que Austria-Hungría y Serbia se declaran la guerra el 28 de julio de 1914. Aparentemente no debería pasar de ahí el problema. El problema es que Rusia se había hecho aliado de Serbia. Y entonces cuando Serbia le declara la guerra a Austria-Hungría, Rusia dice, pues yo también defiendo a mi amiguito que es Serbia. Y entonces Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Pero Austria-Hungría tiene su propio amiguito, que es Alemania. Y Alemania entonces le declara la guerra a Rusia. Pero Rusia tiene su amiguito, que es Francia. Y entonces Francia le declara la guerra a Alemania. Pero Francia tiene su otro amiguito, que es Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a los imperios centrales, es decir, a Austria-Hungría y Alemania juntos. Y pues ya como de pilón, ¿por qué no? Si ya empezaron los trancazos, pues yo también me uno. Rusia le declara la guerra al Imperio Otomano y entonces el Imperio Otomano se une a los imperios centrales como otro de los países que va a entrar en esta guerra. El resultado es que en este juego del stop, en el que cada uno le declara la guerra a su peor enemigo, el resultado es que en tan solo 3 días ya los países europeos más poderosos ya se han declarado la guerra entre sí, ¿no? Entonces, para el 31 de julio ya tenemos las declaraciones de guerra y otros países se van uniendo posteriormente a lo largo de los años y en los días siguientes, ¿no?
Aquí en la imagen tenemos algo bastante curioso. Esta imagen es cuando se da el aviso, o el gobierno da el aviso en Múnich, Alemania, de que se ha declarado la guerra en contra de la Triple Entente o la Entente Cordial, ¿de acuerdo? Como podemos ver en la imagen, pues la gente, lejos de estar preocupada o asustada porque va a empezar una guerra, al contrario, están festejando, aventando los sombreros al aire, están ahí emocionados, hay mujeres y niños y todo el mundo está emocionado porque empezó la guerra. Era como una guerra esperada por mucha gente y consideraban que era la guerra que le iba a dar el gran poder que merecía Alemania en estos momentos, ¿de acuerdo? Entonces es algo bastante interesante y lo mismo pasó en otros países. Todo el mundo festejaba por el inicio de la guerra. Muy bien. Para poder estudiar la Primera Guerra Mundial, lo que hemos hecho los historiadores es dividirla en dos fases, la fase europea y la fase mundial. La fase europea es cuando la Liga de Imperios Centrales se enfrenta a la Triple Entente, es decir, solamente son países europeos agarrándose a golpes entre sí. Luego, por ahí de 1915, la guerra europea escala a una escala mundial o llega a una escala mundial cuando países de otros continentes empiezan a unirse y también empieza a haber enfrentamientos o batallas en otros continentes. Es decir, se unen países como Estados Unidos por parte de América, se va a unir, también Japón, que está en Asia, otros países como Argelia o Egipto también van a luchar, algunos países árabes. La cuestión es que países de otros continentes se unen a este enfrentamiento y va a haber batallas, por ejemplo, en el norte de África, va a haber batallas en las costas de América, va a haber algunas batallas en Asia y cosas de ese estilo. Por eso entonces se llama que esta es la Primera Guerra Mundial, porque es la primera guerra en la cual hay enfrentamientos en todos los continentes y hay países de todos los continentes luchando en esta guerra, ¿vale? Aquí en la imagen entonces lo que tendríamos, bueno, primero vamos a ver esto que está aquí. Justamente es la península de los Balcanes, de la que estamos hablando. Podemos ver que aquí está Grecia, aquí está Serbia, Rumania, tenemos a Bulgaria de este lado, perdón. Sí, este rayón de acá no cuenta. A Bulgaria, tenemos a Turquía, perdón, Bulgaria está aquí. Ya me distraje totalmente, lo siento. Entonces, bueno, esos serían los países que estábamos mencionando y esa es la península de los Balcanes, en donde se desató todo ese tipo de problemas. Tenemos entonces en color verde a los países miembros de la Entente Cordial, tenemos en color amarillo a los países miembros de la nada, es decir, esos son neutrales, no se meten en conflicto. Tenemos por un lado aquí, por ejemplo, a Suecia, tenemos a Noruega, Dinamarca, a los Países Bajos, a Islandia, a España, a Suiza, ¿no? Y en color rojo tenemos a los imperios centrales. Acá estaría Alemania, aquí estaría Austria-Hungría, aquí está Turquía y el resto del imperio otomano, ¿de acuerdo? Junto con Bulgaria, que habíamos mencionado que se va a unir a este bando. Podemos ver que ya por el mapa entendemos por qué se les llamaba imperios centrales. Simplemente porque están en el centro de Europa y podemos ver una problemática que van a tener a lo largo de toda la guerra. No tienen casi salidas al mar y sobre todo están rodeados por ambos lados, tienen enemigos, ¿vale? Entonces a grandes rasgos sería eso. Avanzando un poquito más, lo que tenemos aquí es que la Primera Guerra Mundial va a ser dividida en etapas también. Entonces, la Guerra Mundial tiene una división de etapas que son 3 etapas distintas. La Primera Guerra de Movimientos, la Segunda Guerra de Movimientos y por último, Primera Guerra de Movimientos, Guerra de Trincheras y Segunda Guerra de Movimientos. Vamos a hablar de la primera ahorita y luego pasamos a las demás. La Primera Guerra de Movimientos se le llama de esta forma porque es el momento en el cual los países, como dice su nombre, van a mover sus tropas o van a movilizar sus ejércitos a toda velocidad, ocupando las nuevas tecnologías como el ferrocarril, como los carros y cosas de ese estilo, también los trenes, los barcos de vapor y cosas así, para mover a toda velocidad a sus ejércitos hacia el frente de combate. En esta guerra de movimientos hay muchas batallas, nuevamente, ¿no? Pero aquí las principales que podemos mencionar son las que tenemos apuntadas. Por un lado tenemos el llamado Plan Schlieffen, que es el plan alemán para lograr derrotar a Francia rápidamente. Según los alemanes, con este plan, en alrededor de 2 meses, 3 semanas a 2 meses más o menos era como el plazo que ellos marcaban, iban a lograr derrotar a Francia. Y entonces los alemanes atacan con todo. Alemania llega, invade Países Bajos, invade Bélgica, arrasa con esta gente y entra a territorio francés. Sin embargo, en territorio francés se va a encontrar con que Francia ya tiene apoyo de su amiguito Inglaterra y entonces los alemanes van a ser frenados en la batalla de Marne en septiembre de 1914. Marne es un río de Francia, uno de los más importantes de esa zona de Francia, y ahí Inglaterra y Francia van a lograr frenar al ejército alemán que parecía imparable en ese momento. Por otro lado tenemos que se libra la campaña rusa.
Los rusos tienen el ejército más grande numéricamente hablando del momento. No es el mejor entrenado, ni tampoco el que tiene el mejor equipo, ni nada de ese estilo, pero sí es el ejército más grande. Y ocupando su inmenso tamaño de ejército, los rusos van a atacar a Alemania y Austria-Hungría al mismo tiempo. Contra los alemanes se van a enfrentar en la batalla de Tannenberg y en los lagos masurianos. En ambas batallas Rusia va a ser hecha a pedazos. Los alemanes demuestran que son un ejército muy poderoso y entonces los rusos se van a enfrentar contra una pared. Los alemanes son inderrotables en ese momento por parte de los rusos y en agosto de 1914 Rusia es completamente frenada en sus intentos de invadir Alemania. Por otro lado, va a tener más suerte Rusia enfrentándose a Austria-Hungría, ya que va a tener varias victorias, principalmente en lo que actualmente es Polonia, el país de Polonia. En esa época, 1914, todavía no existía Polonia, pero ahí se va a llevar a cabo estas batallas. Concretamente, la victoria más importante de los rusos es en la ciudad de Varsovia, que actualmente es la capital de Polonia, ¿no? Bien, dicho esto, entonces, este éxito inicial de los rusos contra Austria-Hungría no le va a durar demasiado, porque los alemanes mandan refuerzos en ayuda de sus amiguitos austrohúngaros que están demostrando ser unos inútiles, ¿no? Entonces, Alemania manda tropas para defender a Austria-Hungría y finalmente, en conjunto, Austria-Hungría y Alemania logran frenar a los rusos en diciembre de 1914 y eso es un gran triunfo, ¿no? Entonces, ¿qué podremos decir como conclusión de esta guerra de movimientos? Bueno, el resultado simplemente es que ni Alemania consiguió lo que quería, ni Rusia consiguió lo que quería, y entonces el resultado es tablas. Nadie consigue lo que quería y los planes no se cumplen, y los ejércitos en ambos lados quedan completamente frenados. Ni Inglaterra, ni Francia, ni Rusia pueden avanzar, ni tampoco pueden avanzar Alemania y Austria-Hungría, y entonces este es el resultado de la primera fase. En la imagen lo que tenemos es un evento bastante interesante y que a los franceses les llama mucho la atención y que lo mantienen como un evento muy importante de su historia, es que cuando empieza la guerra y los franceses tienen que movilizar sus tropas, pues resulta que Francia no tiene la tecnología suficiente para mover a todo su ejército. Y entonces, en París, la gente que tenía coches, tanto civiles como taxistas, van a rentar o van a prestar sus coches al servicio de la guerra. Y entonces van a trasladar o van a transportar a una gran cantidad de soldados franceses al frente. Una gran cantidad hablando de que están llevándoselos en coches. Obviamente un tren podía llevar mucha más gente, pero la cuestión es que están llevando a soldados al frente para que vayan a combatir. Y pues como les digo, si tú tenías un coche, si tú eras un civil francés viviendo en París, pues muchos de ellos prestaron sus coches y probablemente nunca los volvieron a ver porque pues se los llevaron al frente a la zona de combate y es algo así como para los franceses como de mucho orgullo, de la unidad nacional y la lucha contra los enemigos y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces bueno, es un evento interesante y no deja de ser curioso. Bien, al no poder seguir avanzando los ejércitos y quedar frenados como lo mencionamos en la primera guerra de movimientos, el resultado es que los países van a quedarse estancados y van a empezar a construir lo que se llaman las trincheras, empezando esta etapa que se llama la guerra de trincheras, ¿no? ¿Por qué se llama trincheras? No sé si lo habíamos comentado anteriormente, creo que sí, pero una trinchera es un tipo de fortificación o formación fortificada cuya función tiene que es proteger una posición determinada y evitar que el enemigo avance. Básicamente una trinchera es una especie de zanja, una especie de canal que construyes en la tierra, ¿no? Aquí lo podemos ver en este GIF de una película de Charles Chaplin, obviamente es medio comedia, pero nos hace ver un poquito cómo eran esas trincheras, ya que él está cubierto en justamente una de ellas, que son construcciones semisubterráneas, es decir, están semienterradas, ¿no? Cada bando entonces tenía sus propias trincheras, estas zanjas, y estaban de forma paralela. El espacio que había entre las dos trincheras, entre por ejemplo la trinchera alemana y la trinchera francesa, ese espacio de tierra se le llama tierra de nadie, y es por donde los soldados avanzaban. Cuando se mandaba a atacar, los soldados salían entonces por las escaleras que había en las trincheras a combatir, como lo vemos en el GIF que tenemos acá arriba, en donde los soldados avanzaban por esta tierra de nadie, que en muchas ocasiones tenía alambre de púas, como podemos ver en el GIF, tenían minas y cosas de estilo. Y entonces, bueno, podemos ver en esta imagen muy dramática como pues dos soldados directamente son asesinados, en este caso son soldados británicos, y podemos ver cómo el resto corre hacia esta tenebrosa niebla donde seguramente muchos de ellos o la mayoría de ellos van a encontrar la muerte, debido a que pues, estamos hablando de una época en donde hay armas automáticas, los rifles disparan mucho más rápido y pues simplemente es como dispararle a los patos, ¿no? Son soldados caminando en un campo
abierto, sin mayor protección, y entonces pues, los agarraron a balazos, y es eso una de las razones por las cuales la mortalidad en la Primera Guerra Mundial es muy elevada, y en estas batallas de trincheras también, ¿vale? Ok, dicho esto, hay dos grupos de trincheras. El primer grupo es la trinchera occidental y el segundo grupo es la trinchera oriental. La occidental va del Canal de la Mancha hasta Suiza y la oriental va del Mar Báltico hasta Rumania. Vamos a verlas en el mapa para entender bien dónde estaban ubicadas estas dos trincheras, estos dos grupos de trincheras. Aquí los tenemos, vamos a ver. Entonces, la primera que mencionamos, la occidental, va desde el Canal de la Mancha, que está aquí, que es este canal que hay entre Inglaterra y Europa continental, o Francia particularmente hablando, hasta Suiza, que la tenemos acá. Entonces, esta era, imaginemos aquí que en todo esto hay una serie de trincheras, una serie de canales que dividen al ejército alemán que está de este lado del ejército francés y británico que está de este otro lado. Por el otro lado, en las trincheras orientales, mencionamos que estaban desde el Mar Báltico, que está acá, hasta el territorio de Rumania, que la tenemos aquí. Entonces, en todo esto, había también un sistema de trincheras que mantenían separados al ejército ruso por un lado y el ejército alemán y austrohúngaro del otro lado. Entonces tendríamos estas fortificaciones que evitaban que el enemigo pudiera avanzar de forma cómoda o pudiera avanzar sencillamente, y nosotros los detenemos con esas trincheras. En ambas trincheras o en ambos sectores de trincheras va a haber un montón de batallas, ¿de acuerdo? Pero estas batallas son miles de batallas distintas que se llevaban a cabo cada día. Sin embargo, vamos a mencionar solamente de las más importantes. La primera batalla que vamos a mencionar va a ser la tristemente célebre batalla de Verdún. La batalla de Verdún se va a llevar a cabo en febrero de 1916 y es una batalla que se libra entre Francia contra Alemania. Esta fue la batalla más mortífera de la historia de la humanidad hasta 1917, porque luego viene la Segunda Guerra Mundial y nos va a demostrar que nos podemos matar mejor, ¿no? Pero bueno, la batalla de Verdún, se calcula que durante esta batalla murieron alrededor de 500.000 de personas. 500.000 personas murieron en ese momento, ¿de acuerdo? Nada más para que dimensionen eso. Pero esos son solamente los muertos. Si sumamos también los heridos y los desaparecidos en batalla, los que quedaron lesionados y todo esto, el número probablemente ronde los 2 millones de muertos, desaparecidos y heridos. De verdad es una de las batallas más terribles de la historia de la humanidad y que simplemente fue un resultado terrible, ¿no? Por otro lado, que se llevó a cabo la batalla de Somme en julio de 1916. En esta batalla se enfrentaron Inglaterra contra Alemania, ¿de acuerdo? Entonces Inglaterra y Alemania se enfrentan en el Somme y va a ser como el equivalente de Verdún, pero de los ingleses. Va a ser una verdadera masacre y va a haber una gran cantidad de muertos. De hecho, el GIF que tenemos en la parte superior es parte de una grabación de la batalla del Somme, ¿vale? Ok, luego tendremos la batalla de Passchendaele, la cual se va a llevar a cabo en noviembre de 1917. Esta batalla de Passchendaele va a ser una batalla en la que se van a enfrentar las fuerzas conjuntas de Inglaterra y Francia contra Alemania, ¿de acuerdo? Entonces Inglaterra y Francia se van a enfrentar a Alemania en esta guerra, y ya Alemania contra dos ejércitos en conjunto no va a tener nada que hacer, y es la primera batalla que pierde Alemania en estos momentos de la guerra de trincheras, ¿de acuerdo? Eso sería por las trincheras occidentales. En las trincheras orientales también estamos en combates. Se va a llevar a cabo en primer momento que los rusos, después de que el ejército conjunto de Alemania y Austria-Hungría los derrotan, van a ser obligados los rusos a salir de Polonia. Entonces Polonia es abandonada por los rusos. Los rusos intentan recuperar el territorio y lanzan una serie de ataques. El primer ataque importante es la ofensiva del lago Naroch, la cual se va a llevar a cabo en marzo de 1916, y Alemania va a aplastar nuevamente a los rusos. Los rusos ya se dan cuenta que no pueden hacerle nada a los alemanes, básicamente. Luego los rusos van a volver a atacar en la ofensiva Brusilov, en la cual los rusos van a agarrar descuidados tanto alemanes como austrohúngaros, y ahí en esta batalla de Brusilov, que era el apellido del general ruso que se le ocurrió la batalla, Rusia consigue una victoria en junio de 1916. Pese a que consiguieron victorias tanto Alemania
digo, tanto los ingleses y franceses contra Alemania como los rusos contra también Alemania y Austria-Hungría, la realidad es que no son victorias definitivas. La cuestión es que estas victorias no consiguen derrotar al 100% ni a Alemania ni a Austria-Hungría, y entonces la guerra continúa y siguen igual de estancados. Podríamos decir que a grandes rasgos estas guerras de trincheras o estas batallas de trincheras son simplemente una pérdida ridícula de vidas humanas, porque por más gente que perdemos, por más gente que está muriendo, ninguno de los bandos consigue imponerse o ganarle al otro. Entonces esto está siendo verdaderamente una masacre sin sentido. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar a hablar un poquito también de esta otra parte de la guerra. La Primera Guerra Mundial, durante este periodo de la guerra de trincheras, también va a tener otros frentes de batalla. Vamos a tener el llamado Frente Sur. El Frente Sur va a ser cuando Italia ataca a Austria-Hungría en mayo de 1915. Bien. Entonces, aquí podemos ver la traición de Italia. Italia era aliada de Austria-Hungría en la Liga de Imperios Centrales, como habíamos comentado anteriormente. Pero en 1915 los italianos se dan cuenta de que a lo mejor les va mejor con la Entente Cordial y se unen a la Entente Cordial, olvidando y traicionando a sus antiguos aliados. Y en mayo de 1915 Italia ataca a Austria-Hungría, viendo la oportunidad de poder quitarle a Austria-Hungría algunos territorios. Entonces, esto es un ataque a traición, y es por eso que tristemente a los italianos se les va a llamar las prostitutas de la guerra, porque tal cual se van con el bando que les conviene, ¿no? Creo que eso ya lo habíamos comentado en algún momento. Por otro lado tenemos que está el cercano oriente. En el cercano oriente, lo que llamamos el oriente cercano o cuestiones de ese estilo, Oriente Medio también se le llega a decir, o zona árabe también, se van a enfrentar Inglaterra contra el Imperio Otomano, ¿de acuerdo? Estos enfrentamientos principalmente se van a dar en la zona de Egipto y la zona de lo que actualmente es Irak, en febrero de 1915 hasta noviembre de 1917, es decir, duran casi toda la guerra estos enfrentamientos, destacando principalmente las batallas en Siria, este país tristemente famoso actualmente, las batallas del Canal de Suez. El Canal de Suez es un paso que permite a los británicos atravesar, es un canal parecido al de Panamá, por ejemplo, ¿no? Tendremos también la batalla de Jerusalén, en esta ciudad sagrada, y por otro lado la batalla de Palestina, también cerca de esta misma región de Jerusalén. Entonces son batallas importantes, pero está pasando lo mismo que estaba sucediendo en la guerra de trincheras en Occidente y en Oriente. Simplemente no se consigue un ganador definitivo y las batallas continúan y sigue muriendo la gente. Tenemos por otro lado que aquí hay una derrota importante de los británicos en la batalla de Galípoli contra el Imperio Otomano en enero de 1916. Esta es una batalla muy importante. ¿Por qué? Porque los británicos, desesperados de tener que conseguir una victoria definitiva y tratando de sacar del juego al Imperio Otomano, deciden los británicos atacar a la desesperada Galípoli. Galípoli es una península de Turquía. Acuérdense que Turquía es parte del Imperio Otomano en este momento. Entonces, Galípoli es esta península que los ingleses, los británicos quieren recuperar o quieren tomar para poder atacar directamente en el corazón del Imperio Otomano. La acción entonces básicamente va a consistir en que los británicos atacan en Galípoli, hacen un desembarco marítimo, es decir, desembarcan con barquitos, desembarcan en las costas de Galípoli y atacan a los otomanos. Pero el resultado es que los británicos van a ser completamente aplastados. La operación estuvo mal planeada desde un inicio, no les llegaban suministros a los británicos, estaba muy lejos de Inglaterra, y por otro lado también las tropas que se enfrentaban ahí se encontraron con que los otomanos, aunque sí eran un ejército débil, estaban bien organizados. Entonces es una derrota desastrosa para los británicos que les va a salir muy cara y van a perder muchísima gente y materiales de guerra, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos una batalla también muy importante, que es la batalla de Jutlandia en mayo de 1916. La batalla de Jutlandia se va a llevar a cabo, esta es una batalla naval, ¿de acuerdo? Una batalla de barcos, y es la batalla naval más grande de la historia de la humanidad todavía hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? En la cual se va a enfrentar prácticamente la flota completa de Alemania contra la flota completa de Inglaterra, y va a ser una batalla impresionante navalmente hablando, y es la batalla más grande por lo menos de barcos de este estilo, de Dreadnought se llaman, o acorazados, que los tenemos aquí justamente en la imagen que tenemos acá abajo. Es una imagen de la batalla de
de Jutlandia, y es la batalla más grande de acorazados de la historia de la humanidad. Ya luego, cuando aparezcan los portaaviones y otro tipo de barcos, pues tendremos otras batallas más importantes, más grandes, por así decirlo, en el Pacífico, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí esta va a ser la batalla más grande de barcos de ese estilo acorazados, que se llaman, que son esos que están llenos de cañones por todos lados. Luego, otro evento importante que se desata durante esta etapa de la guerra de trincheras es la batalla de más bien la Revolución Rusa. Los rusos en este momento entonces están muy debilitados debido a que la guerra pues no les ha ido bien. Hemos hablado de constantes derrotas que han tenido los rusos y la gente está harta de esto. Rusia era un país que estaba poco industrializado, tenía poco equipo, tenía pocas medicinas, poco alimento, y esto provoca que la gente, los civiles, se harten, y entonces empieza esta Revolución Rusa en marzo de 1917, de la cual hablaremos más a fondo en próximas clases, porque bueno, la Revolución Rusa como tal es un tema o es un subtítulo dentro de este tema. Por último, tendríamos que decir que en 1917 los Estados Unidos por fin van a entrar a la guerra, ¿de acuerdo? Casi al final de la guerra, pero van a entrar, ¿de acuerdo? Esto se da porque hay un constante hundimiento de barcos norteamericanos en este momento, y particularmente va a ser hundido un barco llamado el Lusitania. Bien, Estados Unidos no había entrado al 100% en la guerra, sino que se había mantenido como al margen del conflicto, y entonces lo que hacía era mandarle suministros, armas, dinero y cosas de ese estilo a los países de la Entente Cordial. Estaba apoyando la Entente Cordial. Entonces los alemanes lo que hacen es ocupar sus submarinos, que ahorita vamos a ver ese tipo de tecnología. Empiezan a ocupar a los submarinos para hundir los barcos mercantes de Estados Unidos. Entre estos barcos, uno que van a hundir es el Lusitania, que lo tenemos aquí hundiéndose en la imagen superior. El Lusitania era un transatlántico y era el barco más grande del mundo hasta que apareció el Titanic. Y bueno, pero el Titanic sabemos todos que se murió en su primer viaje se hundió el Titanic en 1911. Pero bueno, el Lusitania es un barco gigantesco que estaba siendo ocupado como barco de transporte. Estaban llevando armamento y dinero y cosas de ese estilo. Y dentro de este barco resulta que hay 17 norteamericanos. Bueno, cuando este barco se hunde, esos 17 norteamericanos mueren, y entonces los gringos dicen: oh, por Dios, no es posible, mataron 17 personas, le declaramos la guerra a los alemanes. Y entonces se declara la guerra. Otra de las razones que se dicen que fue el por qué entró Estados Unidos a la guerra es el famoso telegrama Zimmermann, en donde México tiene mucho que ver. Resulta que el telegrama Zimmermann es un telegrama que manda el embajador de Alemania en México, que se llama Zimmermann. ¿De acuerdo? Por eso se llama así el telegrama. En este telegrama supuestamente se dice que si México se une a los imperios centrales y ataca a Estados Unidos, a México se nos va a devolver en todo el territorio que perdimos en las guerras contra Estados Unidos, ¿no? Todo el territorio del norte que habíamos perdido, Texas y demás, el Alta California, Nuevo México y todo eso. Sin embargo, no sabemos realmente si ese telegrama le llegó a nuestro gobierno. Sabemos que existe el telegrama, los gringos tienen un ejemplar, lo tenemos, incluso está en varios museos, lo pueden buscar ustedes en Google sin ningún problema, ese telegrama. Y la cuestión es que hasta el día de hoy no sabemos exactamente si ese telegrama sí le llegó al gobierno mexicano o no. Si le llegó al gobierno mexicano, México no dijo nada y simplemente lo ignoró porque nosotros estamos en plena Revolución Mexicana, entonces tampoco nos convenía. La cuestión entonces es que así es como Estados Unidos entra a la guerra, con la excusa del telegrama Zimmermann y el hundimiento del pobrecito Lusitania. Vale. Dicho esto, hasta aquí lo vamos a dejar. Este último punto me lo reservo para la próxima clase, para hablarlo más a fondo, porque es una cosa que me interesa a mí muchísimo y si no lo voy a dejar cortado, ¿vale? Entonces, bueno, gracias por su atención. Continuamos en la próxima clase. Los espero en la videoconferencia para que podamos platicar de dudas, comentarios y demás. Y no se les olvide hacer su actividad también, ¿vale? Gracias, hasta luego. Cuídense.